Hola a todos y bienvenidos a mi primer podcast. Espero y estén bien. Hoy les hablaré sobre las guerrillas en México. Pónganse cómodos, porque en un momento comenzamos. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia de México, ha vuelto a la luz pública un actor que ha participado en varias etapas de la historia reciente del país, la guerrilla. Además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el país operan al menos otros 6 grupos guerrilleros, con presencia en varios estados, según reconocen analistas e informes oficiales. La mayoría son exenciones del Ejército Popular Revolucionario, que justo con el movimiento zapatista es una de las organizaciones más fuertes de México. Otros surgieron en comunidades rurales cercanas a Ciudad de México, pero todos se encuentran en un proceso de reorganización y fortalecimiento, le dice a BBC Mundo especialista Jorge Lofredo, coordinador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Las organizaciones político-militares se encuentran en una etapa de acumulación de fuerzas en silencio. Eso quiere decir que no se dan a conocer. Evitan todo enfrentamiento, si no es de autodefensa, explica. BBC Mundo le solicitó a la Secretaría de Gobernación informes sobre la situación de los movimientos guerrilleros en el país y las acciones oficiales para prevenir ataques armados. No hubo respuestas sobre eso. Los orígenes. El antecedente más lejano a los actuales grupos guerrilleros, a excepción del EZLN, es la alianza entre el Partido Revolucionario Obrero Clandestino, Unión del Pueblo y el Partido de los Pobres, que surgió a fines de la década de los años 60. Fue una de las organizaciones que nacieron en esa época, la mayoría de las cuales fueron desactivadas por militares y policías durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, entre 1970 y 1980. De ese proceso, solo 2 grupos mantuvieron su estructura, el PROCUP y PDLP, y las Fuerzas de la Liberación Nacional, que años después dieron origen al movimiento zapatista en Chiapas. El PROCUP logró reunir a los sobrevivientes de 3 organizaciones guerrilleras, con el cual nació el Ejército Popular Revolucionario, que se presentó oficialmente en junio de 1996. Pero en los años siguientes sufrió varias divisiones internas, que se dividieron en nuevas agrupaciones guerrilleras. Según especialistas y autoridades, el EPR es el grupo más activo y que ha realizado acciones más violentas, como el ataque a oleoductos de Pemex en julio del 2007, en represalia por la desaparición de 2 de sus principales líderes. Los atentados dejaron sin combustible al occidente de México y provocaron pérdidas por más de 136 millones de dólares. Después del ataque, el EPR aceptó la tregua, propuesta por una comisión ciudadana de intermediación con el gobierno federal, que promovió la localización de los jefes guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La comisión se disolvió en octubre del año pasado, con lo cual terminó oficialmente el armisticio. Narcotráfico y PRI. En los últimos años, los movimientos políticos militares profundizaron su situación de clandestinidad, en parte para copiar fuerzas, pero también como una estrategia para evitar confrontamiento con cárteles de las drogas, los cuales controlan algunas de las regiones donde operan los guerrilleros. A diferencia de otros países, en México no hay evidencia de una alianza entre esos grupos, ni tampoco hay certeza de algún enfrentamiento, afirma Lofredo. Por otro lado, donde hay narcotráfico, a la guerrilla le genera problema. No tiene poder para enfrentarlo, sería abiertamente liquidada.
Hasta ahora, la mayoría de las organizaciones clandestinas, excepto el ESLN, funcionan a través de células móviles, sin control territorial y sin realizar acciones armadas. ¿Cuánto tiempo permanecerá el silencio estratégico? No se sabe. Coinciden los especialistas, especialmente con el regreso del PRI a la presidencia mexicana. Por otro lado, recuerda a BBC Mundo Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todos los grupos guerrilleros mantienen posiciones profundamente antipriistas. Pero al mismo tiempo, la capacidad militar de estas organizaciones es insuficiente para sostener un enfrentamiento prolongado con las Fuerzas Armadas del país. Uno de los objetivos sería reconocer el investigador, evitar acciones de violencia en el país. El gobierno obviamente no quiere ese tipo de acciones, pero por otro lado, tampoco los grupos históricos han dado señales de querer entrar a las confrontaciones. Muchísimas gracias por haber escuchado mi primer podcast. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, estoy como Aranda Villegas. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.